resurrección es algo cierto o puede constituirse en un invento, ¿verdad? Es muy importante hablar de la resurrección. ¿Por qué? ¿Qué significa para los cristianos la resurrección? Uy, no escuché. Amén. Es el sustento de nuestra fe. Amén. El apóstol Pablo dijo que sin resurrección no vale la pena confiar en la palabra. ¿Sí? Mejor dediquémonos a vivir la vida, ¿no? A comer y a beber, dice el apóstol Pablo, porque sin resurrección vana sería nuestra fe. La resurrección es el sustento del cristianismo y vamos a ver por qué, y vamos a ver si hay dato histórico, ¿sí? No solamente como dato de fe, porque yo le puedo decir, hermano, la palabra dice, la palabra infalible del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice que Jesús resucitó, y usted va a decir, amén, ¿verdad? Pero para una persona que no conoce al Señor, ni se le ha manifestado Cristo, no va a entender por qué un cristiano afirma que la resurrección es cierta. Si es algo que pasó en la historia, tiene que haber datos históricos que nos puedan decir que es probable, ¿sí? Porque si todo lo que es histórico siempre se dice en probabilidad, es probable que este hecho haya acontecido. Nuestra fe no es teórica, hermanos. Usted tiene que saber eso. No se basa en historias sin sustento histórico, sino en acontecimientos que ocurrieron realmente en la historia. Uno de los datos de donde vamos a desprender esta pequeña meditación sobre la veracidad histórica de la resurrección es el dato de la existencia de Jesús sobre la tierra, ¿sí? Esto ningún historiador coherente, ¿sí? Serio, sin influencias ateas, incluso con influencias ateas, no podría afirmar jamás que Jesús no fue un personaje histórico que vivió hace 2000 años o un poquito más. ¿Sí? No podría afirmarlo, porque todos los grupos de historiadores serios declaran que Jesús existió. ¿Sí? Ese dato ya se pasa, ¿sí? No hay que volver a esto. Entonces, basado en esto, seguimos con esta meditación. Existen muchas evidencias históricas en el Nuevo Testamento que podríamos estudiar sobre la resurrección del Señor. Y usted me dirá, bueno, si vamos a estudiar un dato histórico, no deberíamos estudiar la Biblia. Si usted mira la Biblia no es un solo libro, sino es un libro escrito por una persona y en un solo momento. La Biblia, ¿qué es? Una recopilación de libros. ¿Cuántos libros? Los que han hecho el pacto. ¿Cuántos? 66 libros. ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. El que no lo sepa va a tener que volver a hacer el pacto 1. ¿Sí? Nos volvemos al pacto 1. 27 libros. Y esos 27 libros no fue que pusieron un tablón las personas, ¿sí? Los discípulos pusieron un tablón y se pusieron a escribir los 27 libros y se pusieron de acuerdo. Fueron libros que se escribieron en distintos momentos, ¿sí? en lapsos de historia, en distintas regiones, y fueron libros que se recopilaron a través de la historia y se juntaron en un canon. Se hicieron una selección. O sea que el Nuevo Testamento como dato histórico es relevante, porque son 27 libros escritos por distintas personas en distintos lugares del planeta y en diferentes momentos. ¿Se entiende? Entonces se puede tomar los libros del Nuevo Testamento como datos históricos desde una mirada objetiva. Debemos considerar que los evangelios también no son documentos biográficos. Los 4 evangelios no son documentos biográficos, no empiezan contando nació Jesús y empieza a hacerlo de forma biográfica, sino que las personas que escribieron los evangelios lo hicieron desde la experiencia. Dijeron, bueno, yo quiero hablarle a los hebreos,
Entonces voy a hacer un recorte de lo que yo viví con Jesús y les voy a contar recortes de mi experiencia con el Señor y lo volcaron en los libros. ¿Se entiende? Así fue Marcos, Lucas, Juan. Sí, distintos enfoques porque fueron diferentes personas que lo vivieron y lo cuentan en recortes. ¿Se entiende? No son datos biográficos. Y también tenemos que entender que por lo general al final de cada evangelio hay datos que van en una narrativa más fluida, más continua y más detallada, porque está hablando de la pasión. En el momento que empieza a hablar de la pasión del Señor, en los evangelios se vuelven los datos mucho más fluidos y más cronológicos. ¿Se entiende esto? Amén. Eso mirando los libros del Nuevo Testamento, en los evangelios. Entonces vamos a analizar un primer dato, el entierro. ¿Sí? Que no fue un entierro, sino fue el Señor colocado en una tumba. Nos dicen los evangelios que un hombre llamado José de Arimatea, ¿sí?, reclamó el cuerpo de Jesús. Por lo general los crucificados no se enterraban, ni se colocaban en tumbas. Los dejaban colgados en un madero, ¿sí?, hasta que se murieron o después los dejaban tirados, porque era una ejecución pública de escarmiento a la comunidad. ¿Se entiende? Jesús fue crucificado en forma de ejemplo para el pueblo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús y lo coloca en una tumba nueva, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese dato? Que recién había sido calada en un peñasco y ahí es donde colocaron el cuerpo de Jesús. Ese dato es tan relevante para entender la veracidad del testimonio, para saber, ¿Jesús fue colocado en una tumba o no fue colocada? Esa es la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer para ver si este hecho ocurrió. Si alguien hubiese inventado la historia, si hubiese querido inventar la historia del entierro de Jesús, del lugar donde se lo colocó en una tumba, jamás hubiese citado a una persona como José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre que pertenecía al Sanedrín, era como parte del gobierno, era una persona conocida. Y en el tiempo que se escribió los evangelios que hablaban de José de Arimatea, todavía había gente que lo había conocido. Conocía la formación social de Jerusalén cuando se refería a José de Arimatea. O sea, si alguien hubiese inventado la historia, era muy fácil saber o que ese personaje no conocía, no existía, o irle a preguntar si realmente había sucedido así, se caía toda la historia falsa. ¿Se entiende? Entonces, citar a alguien tan conocido y poderoso como José de Arimatea, ¿por qué sabemos que José de Arimatea era conocido y poderoso? Una, porque el evangelista lo nombra por el nombre sin dar muchas explicaciones, y segundo, porque él se presenta ante Herodes y pide el cuerpo de Jesús, que eso no lo podía hacer cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ese dato nos deja saber que es muy probable que el lugar donde se colocó Jesús fue la tumba que ofreció y donó José de Arimatea. ¿Cuántos me siguen? Amén. Amén. También sería... bien, vamos entonces, por lo tanto, a través de toda esta lógica que les he dicho, podríamos asegurar de que Jesús fue colocado en la tumba, en una tumba conocida de un hombre rico llamado José de Arimatea. Bueno, para seguir con la resurrección, ¿qué pasó? Eso fue el día viernes que fue colocado el Señor en la tumba. Después, la tumba vacía. ¿Qué pasó con el cuerpo puesto en la tumba? El viernes estaba el Señor en la tumba que donó José de Arimatea. Y el domingo, dicen los evangelios, que la tumba estaba vacía. Bien, ¿qué nos relatan los evangelios con respecto a esta historia? Primero, nos cuentan una historia simple, ¿sí? Que sin muchos arreglos, que había una piedra, había un soldado, ¿sí? Que unos nos dicen que se quedaron dormidos, ¿sí? Y que otros que vieron a un ángel
depende de quién lo contó de los evangelios, ¿sí? Cuál de los evangelistas lo escribió. Y dice que fueron unas mujeres a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía, ¿sí? Es parte de los testimonios. Lean los evangelios, todo lo que habla del tiempo de la resurrección, y va a ver los distintos datos. Esta historia contada con poco adorno, me refiero a poco adorno porque no hay nada de adornos legendarios en la historia. Si uno ve otros documentos apócrifos que empiezan a contar de la resurrección, dice que Jesús tenía, su cabeza tocaba el cielo, ¿sí? Son cosas exageradas, o ángeles que descendían, pero de una forma legendaria, ¿sí? Esto no sucede en los relatos del Evangelio, son relatos simples y esto le da veracidad. El otro punto que tenemos que tener en cuenta, el testimonio de las mujeres. Sí, otra cosa que nos cuentan los evangelios es que los primeros que vieron la tumba vacía, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Mujeres. Y en ese entonces, decir que las mujeres eran las que habían dado la primera noticia, era tirarse piedra contra su propio tejado. Era como barrer la veracidad del testimonio que se estaba dando. Realmente, si lo contó así, es porque sucedió así. Fueron mujeres que lo vieron. No era lo que los evangelistas hubiesen querido, pero si lo contaron es porque realmente pasó así. Flavio Josefo, que era un historiador posterior, cuenta que los testimonios de las mujeres no eran creíbles en los juicios. ¿Sí? Estaban, recuerden, en medio de una sociedad machista, y el testimonio de las mujeres era tenido como la mitad de la veracidad que la que tenía un testimonio de un varón. O sea, casi no era contado, casi no era tenido en cuenta. Así que los evangelios hablen que las primeras que vieron la tumba vacía fueran mujeres, ¿sí? Esto le da veracidad al relato. Después, que los enemigos de Jesús no dijeran que Jesús todavía estaba en la tumba. Fíjense que ¿qué dijeron los judíos? Nos cuentan los evangelistas. Vamos, hermano, usted que sabe de Biblia, dígamelo. ¿Qué dijeron los judíos? Exacto, que alguien había robado el cuerpo. Y es lo que dicen los judíos hasta hoy. ¿Sí? Es lo que dicen hasta hoy, que alguien había robado el cuerpo. ¿Por qué? No podían decir, no, si el cuerpo está ahí. Se hubiesen matado de la risa si hubiese sido mentira. Pero el cuerpo no estaba. Por lo tanto, tuvieron que inventar una historia, a ver qué se hizo con el cuerpo. Bueno, dijeron, se lo robaron, pero no podían decir que estaba. Entonces, esto le da veracidad al hecho de que la tumba estaba vacía. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Sí, Señor. Es bueno que usted lo sepa a todo esto. ¿Qué pasa si un amigo le dice a usted, ¿por qué vos crees que Jesús resucitó? Es bueno que usted lo sepa. En Nazaret, en el año 60, este otro dato pequeñito, se encontró escrito por los romanos, que eran los que gobernaban la región en esa época, un escrito en hebreo, latín y griego o arameo, que decía, prohibido robar cuerpos muertos y andar diciendo que resucitó. Fue una revolución, hermano, porque para que la autoridad de la época pusiera un cartel así en Nazaret, un pueblito insignificante, quiere decir que tuvieron que estar poniendo carteles porque fue una revolución lo que pasó el día que Jesús resucitó. Y tuvieron que poner un cartel en los 3 idiomas que dijeran, no roben cuerpos ni estén diciendo que Jesús, que resucitan los muertos. Bien, vieron, este dato también corrobora la veracidad de los evangelios. Y por último, y ya con esto cerramos esta parte histórica, por último, si Jesús fue enterrado el día viernes y el día domingo ya no estaba en la tumba, ¿qué dato nos falta para saber si es verdad la resurrección? Lo más lógico, díganlo, mi hermano. Claro, verlo a Jesús vivo, ¿no es cierto? Porque si vos decís resucitó, alguien tiene que dar testimonio de que
¿Lo dicen los evangelios? Sí, lo dicen los evangelios y lo dicen otros libros también del Nuevo Testamento. También lo dice el apóstol Pablo y lo dice el apóstol Pedro y lo dicen diferentes evangelistas escritos en distintos tiempos. Pero vamos a ver qué datos nos afirman que Jesús, históricamente, ¿no?, que Jesús fue visto vivo, ¿sí? Vamos a ver un primer dato. Hubieron personas individuales, grupos de personas y multitudes de personas que lo vieron a Jesús a la vez, ¿sí? Vamos a ver ese dato. Primera de Corintios 15:7 es el único que le voy a dictar ahora, le voy a dar ahora para que usted no se canse. Primera de Corintios 17:5, pero me imagino que usted está bien animoso, ¿no?, de conocer esto, porque esto es el fundamento de su fe. Si usted no conoce por qué creemos en la resurrección, usted no tiene que fundamentar la fe que usted cree. Amén. Primera de Corintios 15:7 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. O sea que los hermanos de Corinto leían esta carta y podían ir a Jerusalén y ver si había alguno de estos 500 hermanos que vieron a Jesús vivo, que le dieran testimonio de que fue verdad o no. Fueron historias muy cercanas al hecho ocurrido. Es muy diferente que alguien cuente la historia 100 años después, 50 años después, pero cuando te lo cuentan 4 años después, 6 años después, 15 años después de lo sucedido, históricamente es muy veraz un documento que hable de un suceso tan cercano. Es más, dentro de la misma generación donde todavía hay gente viva que puede testificar si es verdad o no ese hecho sucedido, ¿verdad? Dice, y otros ya duermen. Esto quiere decir que descansan en el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Jacobo y sus hermanos de Jesús, esto es otro testimonio de la veracidad de la resurrección. ¿Por qué? Porque en todos los evangelios no se ven los hermanos de Jesús que estén apoyando a Jesús en su ministerio. Es más, cuando se acerca la familia, ¿sí?, una vez a buscarlo, Jesús, ¿qué dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces vemos que la familia no estaba ni creían en Jesús, por lo menos su hermano Jacobo no estaba, que después es llamado Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, ¿verdad? No creía en Jesús, pero después lo vemos como líder de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con Jacobo? Vio a Jesús. Esta es la corroboración que tenemos. ¿Cómo cambia de actitud una persona tan radicalmente, y más siendo Santiago, Jacobo, tan judío en sus creencias como lo era? Amén. Esto es uno de los testimonios. Tantos Jacobo como Judas, uno de los hermanos, esos dos, no Judas el que lo traicionó, sino otro Judas que estaba de moda el nombre en ese entonces, ¿sí? Se escuchaba por la calle, Judas, vení, ¿sí? Muchos niñitos se llamaban Judas ahí en esa época, ¿verdad? Bueno, Santiago era hermano de Jesús y un Judas también era hermano de Jesús. Bien, otro dato a tener en cuenta, que los discípulos salieron por el mundo a predicar la resurrección, a pesar de no poseer predisposición cultural en cuanto a esto. No era que la gente del primer siglo estaban esperando ver muertos resucitados. Muchos tienen la idea de que la gente del primer siglo era tan tonta que le dijeron que Jesús resucitó y entonces todos se lo creyeron, ¿verdad? Sin embargo, para el judaísmo la resurrección
era un tema de discusión entre los fariseos, ¿sí? Y ¿cuáles eran los otros grupos? El otro grupo, los saduceos y los fariseos tenían esa discordia con el tema de la resurrección. Y la resurrección que esperaban no iba a suceder en medio de la vida, sino al final de los tiempos. O sea que no había una predisposición cultural para estar esperando que Jesús resucitara, y menos el Mesías. Que ese es otro punto muy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo vemos en la reacción de Pedro, y ahora ya vamos a pasar a lo que nos va a ministrar a cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, cuando Jesús es llevado, cuando está en Getsemaní, ¿no? Que está por ser llevado, antes el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar, ¿sí? Y él le dijo: no, Señor, yo voy a dar la vida por vos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y él le dijo: sí, me vas a negar, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Él veía en Jesús el Mesías, el liberador, el que iba a traer el cambio social, el que los iba a liberar de Roma, el que iba a instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Y cuando todos los apóstoles vieron los milagros, las obras, vieron cuando la gente ponía las palmas en el camino, cuando entraba Jesús a Jerusalén, dijeron: ahora es el tiempo, es el momento que vamos a levantar a Jesús como rey. ¿Qué pusieron en la cruz de Jesús arriba? Rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Vamos a levantar a Jesús como rey y va a traer dominio sobre todo este pueblo y vamos a ser liberados. Esa era la mentalidad del judío. Eso era lo que esperaba del Mesías. ¿Qué pasó? Jesús fue crucificado. Pedro lo acompaña a Jesús hasta el último lugar donde puede hacerlo, que es en el patio del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Y yo me imagino a Pedro mirando lo que estaba sucediendo, y él pensaría por dentro: ya van a bajar los ángeles, en algún momento voy a ver un milagro, porque esto no le puede estar pasando al Mesías, esto no puede estar sucediendo, él es el Mesías, no lo pueden estar azotando así. Él estaba parado en ese lugar y todo lo que él había construido de su idea del Mesías se estaba viniendo abajo en ese momento. ¿Entienden qué es lo que estaba sucediendo realmente en el corazón de Pedro? Su Mesías estaba dejando de ser el Mesías para volverse un charlatán. Estaba dejando de ser la persona llamada por Dios para volverse un mentiroso. Por eso Pedro terminó negándolo en ese patio. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Construimos nuestras ideas de cómo Dios tiene que actuar. Construimos nuestras ideas de qué es lo que tiene que hacer Dios y lo que no tiene que hacer. Porque tenemos nuestros prejuicios, nuestras ideas de cómo tiene que ser, de cómo lo tiene que hacer, de qué manera tiene que actuar. Y cuando estamos viendo las circunstancias en nuestra mente, lo único que nos pasa es que algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar, Dios tiene que intervenir de alguna manera. Y lo que no estamos viendo es que Dios es soberano. Amén. Lo que no estamos viendo es que Dios tiene un plan mucho más grande que el que vos podés entender. Lo que no estamos viendo es que Dios está actuando en su gran sabiduría. Y empezamos a considerar que lo que está pasando, lo que yo había creído, era mentira. Empezamos a creer que todo lo que nos dijeron, ¿sí?, eran todo un engaño astuto. Eso le pasó a Pedro. Y terminó volviendo ¿a dónde? A pescar. Al lugar donde nos fue a buscar el Señor. Fíjense que Jesús, al ser crucificado, fue considerado por la ley de Dios un maldito. Como lo dice Deuteronomio 21:23, que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y lo que no entendían los discípulos hasta ese momento, que Él estaba cargando nuestros pecados.
que Él se estaba haciendo maldito para poder bendecirnos a nosotros, que Él estaba pagando el precio de nuestras enfermedades para nosotros ser liberados de ellas. ¿Cuántos están prestando atención a esta palabra? Hay veces que no entendemos el obrar de Dios. No entendemos lo que está sucediendo. No significa que a Dios se le han escapado las cosas de la mano. Pensando en todo esto podemos concluir que el relato del Evangelio como hecho histórico, ¿sí? No porque si lo dice la palabra, no, sino como hecho histórico, es veraz. Es un hecho veraz. Jesús resucitó. Jesús Amén. resucitó. Amén. Jesús resucitó. Gloria a Dios. Gloria a sea Dios. el Señor. Gloria a Dios. Desde ese momento en adelante se ve en los datos históricos de la iglesia algo tremendo. En el momento que Jesús resucita, todas las estructuras de Pedro se deshacen de nuevo. En el momento que Jesús resucita, Tomás no lo puede creer. ¿Qué se sentían ahora ellos? Unos perseguidos, unos ridículos que habían puesto a su familia en riesgo. Ahora tenían que estar escondidos, porque ahora eran maleantes, eran buscados, eran gente señalada por la sociedad, los que habían andado con Jesús. Pero cuando se enteraron que Jesús resucitó, cuando se enteraron que Jesús había salido de la tumba, Juan y Pedro corrieron a ver este anuncio. Porque entendieron que Dios obra más allá de lo que uno puede esperar. Dice que desde ese momento en adelante, cuando lo vieron a Jesús resucitado, la iglesia fue transformada. Como dice el apóstol Pablo, lo vieron Pedro, lo vio Santiago, se le apareció un montón de hermanos, más de 500 personas a la vez, ¿sí? Dicen los relatos, y dice que después se le apareció al apóstol Pablo, ¿verdad? Eso lo está contando él desde su experiencia. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Vemos una iglesia oculta antes del libro de los Hechos. Vemos una iglesia inexistente antes del libro de los Hechos. Pero del momento de la resurrección en adelante, vemos una iglesia esperando ser revestida del Espíritu Santo para ser testigos, ¿sí? ¿Del qué? ¿Ser testigos de qué? ¿Ser testigos de qué, mi hermano? De la resurrección de Jesucristo. Esta es la predicación de todo el libro de los Hechos. La iglesia predicando que Jesús está vivo, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, el Dios Todopoderoso. Esa es la predicación del Evangelio. Los evangelios se escriben desde la resurrección del Señor en adelante. ¿Por qué? Porque son personas buenas como Jesús andando sobre la tierra, hay muchas. Porque desde la resurrección en adelante lo que se revela es el señorío de Jesucristo. Es el Cristo resucitado. Es aquel que ha tomado autoridad en el cielo y en la tierra. Es aquel que tiene el dominio sobre toda la historia. Desde el momento de la resurrección en adelante, ya no se trata de cosas humanas, sino de un poder sobrenatural que ha venido a traer vida aún a los muertos. Es Jesucristo venciendo a la muerte. Yo que usted estaría celebrando en ese lugar. Porque la muerte ya no tiene poder sobre su vida, ya no tiene poder sobre su familia, no tiene poder sobre su historia. Desde aquí en adelante usted tiene promesa de vida eterna. Y eso lo ganó Jesucristo por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Un evangelio de poder y autoridad de Dios sobre toda la realidad humana. ¿Cuál es la crisis de todo ser humano? Saber que se va a morir. Saber que sus días están contados sobre la tierra.
que no importa cuánto trabaje, cuánto haga, cuánto gane, cuánto logra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al ser humano acumular y no saber a quién le va a dejar lo que ha trabajado? Desde ese momento en adelante, la buena noticia del Evangelio comienza a escribirse. Aleluya. Y fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es tu grado de compromiso? Porque el grado de compromiso de la iglesia, desde allí en adelante, fue un compromiso de vida o de muerte. Desde ahí en adelante, los apóstoles, que ya dejaron de ser discípulos para convertirse en apóstoles, aquellos que iban a llevar este testimonio a las naciones, el testimonio de que vieron a Jesucristo resucitado, ¿sí? De que Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra, de que Dios se hizo hombre y nos vino a servir a cada uno de nosotros, ¿sí? Ese testimonio que no existía sobre la tierra. No hay religión en el mundo que hable de un Dios que se haga hombre y que sufra entre nosotros para darnos vida. Un testimonio glorioso empezaron a expandir ellos por la tierra. Amén. Desde ese momento en adelante, alguien viviría por una mentira. Alguien se sacrificaría su casa, su familia, entregaría todo lo que tiene, viviría con la pasión que vivió la iglesia del libro de los Hechos. Los despojaron de sus bienes, los aserraron, sí, los torturaron. Alguien viviría de esa manera, con esa pasión, por una mentira. La iglesia de los Hechos es uno de los testimonios más veraces de la resurrección de nuestro Señor. El cambio que hizo la iglesia desde ese momento en adelante, el compromiso de vida que tuvo la iglesia de ese momento en adelante, servir al Dios que habían visto resucitado. Y de ahí nos surge la pregunta, inevitable pregunta para cada uno de nosotros: ¿has conocido a Jesucristo? ¿Se te ha revelado el Cristo resucitado? Porque la evidencia irrefutable de que una persona se ha encontrado con Jesucristo es que da un compromiso de vida hasta la muerte con el Señor. ¿Cuál es tu grado de compromiso con el Señor? ¿Cuál es mi grado de compromiso con el Señor? A Jesús todos lo quieren seguir. El Jesús que hace sanidades, el Jesús que no te pide muchas condiciones, que me acerco al grupo y me sana, que me acerco al grupo y me da de comer, que me da la opción de seguirlo o no. Pero al Cristo resucitado, Él es el Señor. Amén. Y a Él hay que entregarle todo. Y eso lo entendió la iglesia que se le reveló el Señor. Aleluya. Aleluya. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 6. Esta es la reacción de alguien a quien se le revela el Cristo resucitado. Él temblando, está hablando de Saulo de Tarso. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Dice, este es el testimonio de que se convirtiera luego en el apóstol Pablo. Otro hecho, ¿sí?, histórico que revela la veracidad de la resurrección. Un hombre que era contrario al cristianismo, que perseguía a la iglesia, de un día para otro se convierte en un apóstol de Jesucristo para llevar el testimonio. No hay lógica psicológica que nos haga entender un cambio tan radical de una persona como esta. Amén. No sé si usted conoce el término disonancia cognitiva. No sé si lo ha escuchado usted. La disonancia cognitiva es algo de nuestro cerebro
Nuestro cerebro puede vivir por una sola verdad, un solo fundamento que tenemos en nuestra idea, en nuestras ideas, en nuestra conciencia. Una sola manera de pensar. Lo que se te enseñó, las tradiciones, todo lo que está sentado en tu cerebro es una sola línea de pensamiento. Cuando te llega algo que contradice toda esa estructura o una parte de esa estructura, se produce una disonancia cognitiva. Entra en conflicto la mente y no podés entender. Tenés que llegar a acomodar esas ideas de tal manera que, o si son muy evidentes esas verdades, te negás completamente y no querés escuchar más del tema. ¿Sí? No querés, te bloqueas a esa verdad y no querés escuchar más del tema. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene esa reacción, se llama disonancia cognitiva. ¿Sí? Psicológicamente es imposible que una persona cambie tan radicalmente si no hay un hecho tan poderoso como lo que le pasó al apóstol Pablo, que es encontrarse con el mismo Jesús. Fíjense que fue tan fuerte ese momento que se quedó ciego. Fue tan chocante para él esa verdad revelada a Cristo mismo, que se quedó ciego y empezó a ayunar, porque fue algo muy fuerte para sus estructuras, ¿verdad? Necesitamos que Cristo se nos revele. Cuando Cristo se le reveló, lo primero que él dijo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? No podemos conocer a Cristo sin servirle. No podemos adorar a Cristo sin que haya una reacción natural de querer servir. Y estoy terminando. Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Vivo yo, te dice el Señor. Amén. Y ante Él se doblará toda rodilla. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Y para terminar vamos a leer Apocalipsis 12:11, que nos habla de los tiempos finales, aquellos que suben a la presencia de Dios. Y esta declaración es hecha sobre todos aquellos que han comprendido la verdad, que se les ha revelado a Cristo como Señor. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos, ¿quiénes? Los que se les ha revelado a Jesucristo como Señor, ellos le han vencido, hablando a Satanás, ¿no? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Estas son las tres áreas que van a vencer al enemigo. Estas son las tres cosas que necesitamos entender en este tiempo. ¿Por qué es necesario que Cristo se nos revele como Señor? Porque es necesario que entendamos la gracia, es verdad, pero también necesitamos entender el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Lo primero que vence al maligno es la gracia, es a la que nos tomamos por medio del sacrificio de Cristo. Eso vence al enemigo en tu vida. La gracia de Dios te libera del poder del pecado, porque hay poder en la sangre de Cristo para que Amén. seamos libres, amén. Sí, para que Señor. toda ceguera espiritual se vaya y podamos entender la verdad de Cristo. Porque Cristo no se revela a las personas por el entendimiento. Hermanos, estos hechos que yo les he dado, muchas personas gnósticas lo conocen, algunos ateos también lo conocen, pero aquellos que se aferran a esas verdades naturalistas, esas ideas, esas concepciones, no pueden concebirlo. No pueden dejar que esa verdad de Dios penetre su
porque ya tienen sus estructuras cerradas y no quieren que la verdad de Dios se les revele. Pero es necesaria la gracia del Señor, el poder de su sangre, para que una persona le pueda ser revelado la resurrección de Cristo como Señor en su vida. Amén. Porque dice que aquel que confiesa a Jesús como Señor, entonces ese será salvo. Amén. No es el que solamente confía en que el Señor lo sane, sino aquel que lo confiesa como Señor de su vida. Este será salvo. La sangre de Cristo tiene el poder para liberarnos de todas esas estructuras que no nos dejan ver. Así que si no lo podés creer, si te cuesta que esta verdad entre a tu entendimiento, pedile a tu Señor: Señor, revélate a mi vida. Revélate a mi vida, que yo pueda conocerte como te conoció el apóstol Pablo. La segunda verdad que nos da victoria sobre el diablo, dice que ellos vencieron por la palabra del testimonio de ellos. La predicación del Evangelio es poderosa. El poder del Evangelio, cuando vos te sentás a escuchar la verdad de Dios, cuando vos compartís la verdad de Dios, cuando la enseñás a otros, este poder de Dios nos da victoria sobre todas nuestras limitaciones. La verdad de Dios nos ilumina el camino, nos es como ese faro para conocer el norte. La predicación de la palabra de Dios es el poder que te da la autoridad para caminar en los caminos del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el tercer Señor. punto, que vence a Satanás, como dice Apocalipsis 12, que ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué limita a una persona que ha entregado todo al Señor? Por eso Jesucristo te pide todo, porque Él te dio todo. Él se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz por tu vida. Y el Señor te pide todo para que de nada estés limitado. ¿Qué limita a una persona que no le tiene miedo a la muerte? Porque ha confiado en su Señor. ¿Qué podrá hacerle el diablo a una persona que ha confiado en su Señor hasta el extremo? Que lo que le pida al Señor, Él se lo va a dar. ¿Qué podrá detener una iglesia que vive con un compromiso de este tipo? Bendito sea el Señor. Esta palabra yo sé que está tocando a aquellas personas que lo necesitaban escuchar en esta noche. Palabra de Dios. No tengas miedo de comprometerte con el Señor. Porque mientras mayor sea tu compromiso, más autoridad tendrás para vencer al enemigo. Amén. Porque estarás bajo la cobertura. Jesús le dijo al Padre: Él no tiene nada en mí, no puede tocarme en nada, porque ya todo te lo he entregado, Padre. Amén. Mientras más comprometido estés con el Señor, mientras más te hayas entregado, esto vence al diablo. El poder de Dios en tu vida se lleva todo temor a la muerte. El poder de Dios en tu vida te quita todo límite, todo miedo a perder en tu economía, en tus relaciones familiares, en tus posibilidades de crecimiento. El poder de Dios en tu vida actúa de tal manera que te hace vencedor en todas las áreas de tu vida. Gloria sea el Señor. Amén. Sí, Señor. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.